Muy bien. El tema de hoy es fundamental, el tema de hoy es muy importante para entender varios aspectos dentro de la programación y subir un nivel más, una pestaña más de nuestros conocimientos en el área de la programación. Si bien ya ustedes pueden programar, si bien ya ustedes pueden realizar podemos realizar los primeros programas, pero hay algo que todavía no podemos hacer. Prácticamente aparece algo que hoy lo vamos a denominar, y el tema se llama sentencias selectivas, ¿ya? Sentencias selectivas o sentencias condicionales, o también llamado toma de decisiones, ¿ya? Ese es el tema de hoy. A este tema en particular se le considera el primer pilar fundamental de la programación. ¿Esto qué quiere decir? Por eso les decía ayer que era importante su participación el día de hoy. Quiere decir que prácticamente con este tema, la complejidad del análisis y solución a los problemas informáticos se hace más difícil, se hace más complicadita. Porque aparece un nuevo elemento que nos permite tener el control de bloques de contenidos de nuestro código y así poder ejecutar varias cosas, ¿ya? Con esas sentencias selectivas vamos a aprender, ya se puede hacer un montón de cosas, inclusive ya en robótica se puede aplicar y a darle movimiento libre a un robot, ¿ya? Pero no estamos en robótica, pero se podría aplicar, ¿ya? Entonces, hoy día los vamos a aprender cómo se aplica y si llegamos a un ejemplo, ¿ya? Pero nuevamente, recalco, este es el primer pilar fundamental de la programación. ¿Es complicado de entender? Sí. Aquí está el primer problema de la programación. Hasta ahorita estoy completamente seguro que todos me han dicho, oh, está fácil, hasta el momento. Ahora necesitamos subir el nivel. Entonces, como esta parte es complicadito de entender, por favor, yo voy a explicar y si alguien tiene alguna duda, con toda la educación respectiva, me pide la palabra y pregunta. No duden en preguntar, por favor, cualquier aspecto y pongan mucha atención a lo que se va a avanzar en este momento. Muy bien, entonces empezamos, ¿ya? Empezamos y agarramos y le vamos a poner el título, ¿ya? A ver. Sentencias selectivas, ahí está. Ese es el nombre que tiene, ¿no? Sentencias selectivas, o también le llaman condicionales. O toma de decisiones también, ¿ya? Los tres nombres vamos a dejar ahí como si fuera lo mismo, ¿ya? Así los denominan, o sea, algunos le dicen sentencias selectivas, algunos le llaman como toma de sentencias condicionales, probablemente ese sea el término más utilizado, y algunos le llaman toma de decisiones, ¿ya? Entonces, si bien yo tengo el código, por ejemplo, aquí les muestro, ¿ya? Bueno, tal vez no es necesario ver el código, pero esa sentencia selectiva nos permite tener el control de bloques de contenidos dentro de nuestro programa. Podemos generar un bloque que haga algo y otro bloque que haga algo en base a una condición, ¿ya? Entonces, les muestro, tal vez vamos a entender la teoría, creo que ya es momento de explicarlo, ¿ya? Para explicarlo directamente me voy a ir al diagrama de flujo, ¿ya? No sé si ustedes han visto y han debido ver esto, les dije. Dentro de los diagramas de flujo hay un montón de símbolos que se aplican y no vamos a estudiarlos todos. Probablemente el turno de la tarde ya haya estudiado este símbolo porque a lo que me dijeron ya lo habían visto, entonces se nos han adelantado a nosotros, pero no importa, lo vamos a aprender y para ellos lo van a repasar, ¿ya? Entonces, el símbolo que nos permite generar una sentencia selectiva es el siguiente. Atiendan, por favor. Sería donde está este. Este es el símbolo, ¿ya? No sé si alguien por ahí que haya investigado ha debido ver que en los diagramas de flujo tenemos un símbolo como esto, pero y se han debido preguntar, ¿y qué es este símbolo? ¿Qué es lo que hace? Justamente este es el símbolo dentro de un diagrama de flujo que me permite a mí ejecutar decisiones, ¿ya? Así es el símbolo. Y les voy a explicar de qué forma está compuesto, ¿ya? ¿Qué tiene? ¿Qué no tiene? ¿Ya? Cuadro de texto, ahora vamos a agregar. Entonces, las sentencias condicionales están compuestas por la siguiente estructura. Con este gráfico me tienen que entender. Y este gráfico no me lo estoy inventando, repito, este es
el gráfico real dentro de los diagramas de flujo. A ver, ¿quién me puede decir si ha visto o no ha visto este gráfico en diagramas de flujo? ¿Han visto o no han visto? ¿No han visto? Ah, ya, perfecto. Entonces, hay, inclusive en DFD, en el DFD, sin ir muy lejos, en el DFD, dentro de las herramientas donde están los símbolos, ahí está también esto, ¿no veo o no? Y hoy día vamos a hacer en DFD y en C++ vamos a aprender a utilizar estas sentencias selectivas, ¿ya? Muy bien. Emily, si quiere decir algo. Nada porque levantó la mano, no nada. Muy bien, entonces las sentencias selectivas funcionan de la siguiente manera. Atiéndame, por favor. Las sentencias selectivas están compuestas por esta herramienta. Siempre, tres elementos importantes. ¿Cuáles? Ah, bueno, le pondremos el bloque de contenidos más, donde está aquí. Ahí está. Entonces, esta es la estructura gráfica de esta sentencia selectiva que vamos a estudiar. Y esta no me la estoy inventando, repito, esta gráfica es la misma que se utiliza y se aplica dentro de un diagrama de flujo, ¿ya? Entonces lo vamos a ir conociendo. La sentencia selectiva, y hay tres tipos de sentencias selectivas, luego lo vamos a explicar eso. Pero primero entiéndame esto. Está compuesto por tres aspectos. ¿Cuáles? La más importante de todas, la condición lógica, ¿ya? Y enseguida vamos a ver qué es una condición lógica, enseguida lo vamos a entender. Después de la condición lógica tenemos uno que sería el sí verdadero, que esto es como un camino que toma, y el no falso, que viene acá. Y obviamente esto de acciones del sí y acciones del no significa qué cosas vas a hacer por el caso del sí y qué cosas vas a hacer por el caso del no. Entonces, esta sentencia selectiva se llama así porque nos permite tener el control de algo en base a algo. En otras palabras, me permite tener el control de qué hacer si algo está pasando. Justamente, en base a la condición lógica, decidir qué voy a hacer. ¿Ya? Entonces, antes de que pasemos a entender esto biencito, vamos a hacer un ejemplo clarito. Y esto, no hay mucha ciencia en eso, los voy a explicar. A ver, luego hacemos ejemplos más prácticos, ¿ya? Ahí está. La clave de esta condición lógica, entonces los tres elementos importantes, ¿cuáles? Condición lógica, el camino del no falso o camino del sí verdadero. Así es esto, ¿ya? Camino del no falso o el camino del sí verdadero. Y las acciones, esto casi no es no es una parte, porque prácticamente son las únicas tres cosas que necesito, pero esta parte de acá solamente son las acciones que voy a hacer si decide venir por este camino o por este otro camino. A ver, ahora sí, voy a ir a la condición lógica. Tienen que entender la condición lógica. Condición lógica, ahí está. Tenemos tres tipos de condiciones lógicas, ¿ya? Tenemos tres formas de plantear una condición lógica. Y las tres formas son las siguientes. La primera forma es la basada en dos constantes. Después tenemos la condición lógica de basada en una variable y una constante. Y después tengo la basada en dos variables. Entonces, tengo tres formas de poder yo generar y plantear una condición lógica. Es más, en el mundo de la programación, esto se complica tanto que tenemos condiciones lógicas más complejas todavía, que más adelante lo podemos estudiar. Aquí le podemos poner tres formas de condición lógica básicas. Le pondremos básicas porque más adelante podemos encontrar condiciones mucho más complejas. Tenemos la basada en una constante y una variable, perdón, en dos constantes. Tenemos la basada en una constante y una variable.
y también tenemos la de 2 variables. Ahora, voy a poner ejemplos de esto para que ustedes me entiendan, ¿ya? Un modelo o un ejemplo de condición lógica, entiendan su nombre, por condición lógica, es algo que es una condición que tiene sentido lógico, ¿ya? Y cuando hablamos de sentido lógico significa que va a tener un valor o verdadero o falso, ¿ya? Acá está. 3 formas de condición lógica. Aquí tenemos la primera. Este sería un modelo de condición lógica, ¿ya? Y sería del tipo de basada en 2 constantes. Ahora la pregunta es, ¿por qué me atrevo a decir que sería el de basada en 2 constantes? Porque si ustedes observan, los valores que intervienen en esta condición son 2 constantes. ¿Cuáles son? Pues el 5 y el número 6. Entonces, esta sería la condición lógica basada en 2 constantes. Entonces, aquí está. Ahí está. 5 es mayor que 6. Ahí está. Entonces, planteada una condición lógica, planteada una condición lógica, tú, después de esto, se decide si se toma el camino del sí verdadero o se decide ir por el camino del no falso, ¿ya? Las condiciones lógicas, al ser lógicas, son evaluables, por eso, ¿no? Se llama condición lógica, son evaluables, se pueden evaluar y siempre van a tener un resultado o verdadero o falso. Por eso se les llama condiciones lógicas. A ver, si nosotros nos ponemos a evaluar este ejemplo que tenemos aquí, ¿cómo se evaluaría? Estamos preguntando aquí si el número 5 es mayor que el 6. La pregunta es, ¿qué respuesta tendría esa condición lógica? ¿Verdadero o falso? ¿Quién me puede responder? Fa- Falso, ¿no? Falso. Falso Falso, porque el falso. 5 no es mayor que 6. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta condición lógica se evalúa y se decide uno de los dos caminos. Ojo, esto es importante. En las sentencias selectivas o tomas de decisiones, cuando una condición lógica se evalúa, solamente se decide ir o por el camino del falso o por el camino del verdadero. En ningún caso va a existir una condición lógica que tenga como respuesta el ir por ambos. En otras palabras, no hay un caso donde haya 5 es mayor que 6, haya va a venir por aquí, pero también va por acá. No hay. O sea, o va por aquí o va por acá. O sea, o va por el falso o va por el verdadero. Obviamente, el camino que decida tomar, ya sea por aquí o por acá, va a depender del resultado de esa condición. Pero repito, no hay un resultado que nos diga que va a ir por ambos caminos, va a ir por aquí y por acá al mismo tiempo. Eso no existe. O sea, o es falso o es verdadero, o es sí o es no. Así de simple. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta, ese criterio que acabo de mencionar se cumple, porque en este momento acabo yo de tener esta condición lógica y aquí claramente dice, 5 es mayor que 6, y ustedes acaban de decir, 5 es mayor que 6. No, entonces lo que significaría que esta condición lógica aquí planteada, lo que haría es tomar la decisión de ir por el camino del no falso. ¿Qué quiere decir? Que esto haría que se venga por este camino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vendría por el no falso y ejecutaría las acciones que yo tenga que hacer por el camino del no. Así de simple. Entonces, estas son las condiciones lógicas que nosotros podemos plantear, pero puede cambiar. ¿Qué pasaría si yo tengo ahora esta condición lógica? Si ustedes observan esta condición lógica ahora, bota la solución o la respuesta de verdadero. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos a preguntar, si dice 9 es mayor que 6, pues sí. Ahora 9 Sí. sí es mayor que 6. Entonces, evaluada la condición lógica, se decide por el camino del sí verdadero. ¿Por qué decide venir por acá? Porque esa condición es verdadera. Entonces, si nos damos cuenta, el nombre de esto, pues tiene mucho sentido ya ahora que lo hemos visto con un ejemplo ya más práctico. ¿Por qué? Se llama sentencias condicionales. ¿Por qué? Porque en base a una condición se decide hacer algo o hacer otra cosa. Se llama toma de decisiones, algunos le llaman toma de decisiones. ¿Por qué? Por lo mismo, porque en base a una condición se decide o se toma la decisión de hacer algo o hacer otra cosa. Selectiva es lo mismo, porque se selecciona o una acción u otra. Entonces, el nombre está clarito. El nombre que tiene esta estructura que ahora lo estamos conociendo, pues es para eso. En base a la condición se decide hacer o una u otra cosa. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Hasta aquí, entonces, si ya se ha entendido, vamos ahora a pasar a la siguiente condición lógica, la basada en, entonces tenemos esa de acá. Antes de que pasemos esto, lo voy a marcar esto con rojo, ¿ya? Lo voy a marcar esto con rojo. ¿Por qué? Porque este modelo de condición lógica, si bien existe, ¿ya?
pero jamás lo utilizamos, nunca lo vamos a utilizar en programación, porque nosotros no trabajamos con pura constantes. Siempre hay variables de por medio. Ya hemos analizado eso bastante, ¿no? Hace tiempo. Nada es con variable. La mayor cantidad de código escrito en un programa es variable. Entonces, nunca, pero nunca vamos a toparnos con este tipo de condiciones. Si bien existen, esto es una condición lógica completamente válida, pero al tener los elementos que sean constantes, esto se convertiría en una condición fija, igualito, ¿no? Como los programas. Dije, si hago un programa con pura constantes, ese programa va a ser muy específico. ¿Qué quiere decir? Que si hago un programa que suma siempre el 2 y el 4, siempre va a sumar el 2 y el 4. Entonces se vuelve un programa muy específico, ya no un programa genérico. Nosotros tenemos que pensar en este tipo de soluciones. Y aquí lo mismo. Esta condición lógica, ¿qué quiere decir? Si yo planteo esta condición lógica, esta condición siempre, pero siempre va a tomar el camino del verdadero, porque esto es fijo. Al trabajar con constantes, la condición va a ser fija también. Entonces, prácticamente, yo lo estoy pintando con rojo esto porque está descartado. No se trabaja en programación con sentencias condicionales que sean de tipo dos constantes, porque no existe, no va a llegar a este momento, ¿ya? Pero voy a saltar a una sentencia condicional que sea la basada en una variable y una constante. Miren ustedes esto. Un ejemplo sería, digamos, ahí está. Este sería un modelo de condición lógica basada en una constante y una variable. O una variable y una constante, que da lo mismo. Prácticamente se llama así porque si ustedes observan, dentro de los elementos que forman parte de esta condición lógica está el A es igual a 9. Entonces, en este caso, ¿quién sería la constante? Pues A sería, pero 9 sería la constante y A llegaría a ser la variable, ¿no veo o no? Entonces, el nombre del modelo basado en una variable y una constante no hay donde perderse. Está o nace el nombre en función a cómo está compuesta esta condición lógica. Pero esta condición lógica ahorita, yo me atrevo a decir que no tiene todavía una solución. En otras palabras, no tiene solución esta condición lógica en este momento. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué me atrevo a decir que esta condición lógica todavía no se puede evaluar? A ver, ¿quién me puede responder? Por el igual. No. Porque no sabemos el valor de la variable. Exactamente por eso. En este momento, esta condición está perfectamente bien. El igual es perfecto. A esto se llaman operadores, vamos a llegar. Operadores lógicos se le llama esto. En este momento me atrevo a decir que esta condición no es evaluable. ¿Por qué? Nuevamente, jamás se quitan de la cabeza. Esta variable A es variable y puede tener cualquier valor, tomar cualquier valor. Entonces, en este momento, al yo no saber qué valor o cuánto vale A, ¿qué puedo asumir? Puedo decir, ¿va a ser verdadero o va a ser falso? En este momento, a ver, si A no tiene ningún valor, ¿quién me puede decir? ¿Por cuál va a ir? ¿Va a ir por el sí verdadero o va a ir por el no falso? ¿Por cuál de los dos caminos iría? No se podría decidir. En ningún momento aquí se podría decidir si va a ir por el sí verdadero o por el no falso. ¿Por qué? Porque como A no tiene ningún valor, esta condición todavía no se puede evaluar. Y como no se puede evaluar, no puedo decidir si va a venir por acá o por aquí. Entonces, las condiciones lógicas de una variable y una constante, esta está buena, está perfectamente bien planteada, pero algo que tengo que hacer antes, algo que sí o sí tengo que hacer antes, es preocuparme de lo siguiente, ¿de qué? Tengo que preocuparme de que la variable tenga un valor, porque si la variable no tiene ningún valor, entonces no se puede evaluar. Entonces, antes de que se llegue a una condicional, me preocupo porque la variable tenga un valor. En este caso, a tomar valor de 5. Ahí está. Ahora, la pregunta es, ahora que yo he puesto el valor a la variable 5, la pregunta es, ¿esta condición ahora se puede evaluar o ya no, o seguirá que no se puede? Se puede. Ahora que la variable ya tiene un valor, entonces ahora ya se puede evaluar. Entonces, aquí viene la importancia. Si bien tenemos esta condición, pero repito, entonces tenemos la condición de una variable y una constante, pero me tengo que preocupar que la variable A antes tenga un valor, porque si no, no se puede. Pero ahora que tiene un valor, dice que A vale 5. Entonces, si A vale 5, esta condición ya se puede evaluar. Ahora la pregunta es, ¿quién me podría decir qué camino toma? ¿Va por el verdadero o por el falso? ¿Por cuál iría? Por falso. Falso. Falso, no veo, no. Porque lo que estaría preguntando aquí sería que estamos diciendo A es igual que 9, pero ¿A cuánto vale? Vale 5. Entonces, en otras palabras, es como si estuviera preguntando, ¿5 es igual que 9? No son iguales.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso tomaría el camino de el falso. Entonces, prácticamente llegaría a lo mismo que estamos haciendo aquí. Igual se evalúa y toma un determinado camino. ¿Se va entendiendo? Lo mismo tengo aquí. Lo mismo tengo aquí. Con el modelo de basada en dos variables, un modelo sería esto. Ahí está. Este sería un modelo de condición lógica, pero basada en dos variables, repito. Y su nombre, no hay donde perderse, su nombre nace de qué? De que pues tenemos dos variables que intervienen en él. Por eso se llama la basada en dos variables. ¿Cuáles son las variables? Pues sería la variable A y la variable B. Entonces, aquí, me pongo aquí. A, pero no es igual, ¿no? Este sería el menor. Entonces, esta sería una condición lógica válida, esta condición es válida, pero se encuentra en este modelo, en el modelo de dos variables. Pregunto ahora, esta condición lógica, ¿qué camino tomará? ¿El del verdadero, el del falso o no se podrá todavía evaluar? ¿Qué opina? No se puede todavía evaluar ¿Por qué? porque No sabes el valor de cada variable. ujú, podrían variar los valores. Ya, pero en este momento yo ya conozco el valor de A, porque digo que A vale 5. ¿De qué me faltaría conocer su valor? Del B. Exactamente. Entonces pasa lo mismo. Pasa lo mismo que este criterio. Entonces, si voy a trabajar con dos variables para que esta condición se vuelva evaluable, se pueda evaluar correctamente, por así decirlo, me preocupo de que ambas variables antes tengan un valor. Si no tienen un valor, no se puede evaluar. ¿No veo? ¿No? ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa si pongo esto? ¿Qué pasa si pongo aquí A vale 5 y B vale 3? 3 ahí, 3. Ahora sí. Ahora sí se puede evaluar esto, ahora sí se podría evaluar, porque ambas variables que son parte de esta condición lógica tienen un valor. Entonces, al tener un valor, esto se puede evaluar. Y como esto se puede evaluar, entonces ahora sí se puede decidir si va a tomar el camino del no falso o si va a tomar el camino del sí verdadero. En este caso, ¿quién me puede decir qué camino tomaría esa evaluación? Falso. Falso. ¿Falso? Sí, ¿no? Sí. Sería falso porque aquí dice A es menor que B, pero si reemplazamos los valores, es A vale 5 y B vale 3. En otras palabras, es como si estuviera preguntando, ¿5 es menor que 3? Pues no, 5 no es menor que 3. Entonces, esta evaluación bota el resultado de falso. Se hace falso. Entonces, como se hace falso, viene por este camino que está acá y ejecutará las acciones que yo decida por el camino del no falso. Entonces, esa es la forma en cómo funciona estas sentencias condicionales. Entonces, en resumen, ¿a qué conclusión podríamos llegar? De que las sentencias condicionales evalúan una condición, ¿ya? Una condición lógica, y en base a esa condición lógica, toma un camino, el del no, el del falso o el del verdadero. ¿Ya? El del no falso o el del sí verdadero. Y en base a qué camino toma, entonces tomar prácticamente ejecutará una determinada acción. Entonces, así es como funciona este tipo de sentencias condicionales. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Nada? ¿Está clarito? Por favor, no duden en preguntar, repito. Bueno, no dicen nada, entonces voy a suponer que está entendido. Ahora, se habrán dado cuenta que para el primer ejemplo he utilizado este símbolo, para el segundo he utilizado este otro y para el tercer ejemplo he usado este otro, ¿ya? Entonces, quiero que se den cuenta que a estos que estoy utilizando aquí se les llama, se les conoce como operadores lógicos, ¿ya? Se les conoce como operadores lógicos. Y aquí viene algo bien importante que, pues, lamentablemente a veces nosotros como estudiantes olvidamos, porque jamás les diría que jamás menosprecien o echen a la ligera cualquier materia que ustedes lleven.
Y esto es importante, a veces nos olvidamos de esto, porque esto hemos avanzado, en escuelitas avanzan, ¿no? De esto, de estos símbolos, y les voy a hacer recuerdo. Probablemente con lo que explico ahorita, se van a acordar algunos de que esto ya lo han avanzado en algún contenido, ni siquiera en secundaria, en primaria, ¿no? Tenemos los siguientes operadores lógicos con los que vamos a trabajar. Inclusive, me atrevo a decir, operadores lógicos básicos también, porque hay operadores más complejos, ¿ya? Entonces voy a empezar con este operador. Este operador se le conoce como, ¿a quién me parece cómo se le conoce ese operador lógico? Mayor. Exacto, perfecto. Y lo hemos avanzado en la escuela, ¿no ve? Mayor que. Así inclusive nos han planteado, ¿no ve? Ahí está. Entonces tenemos el operador de el mayor que. También tenemos este otro, que es el opuesto al mayor que este sería el menor que. Después tendríamos este sería igual que. Pero también tenemos este otro, sería mayor igual que. Mayor e incluso igual que, así le llaman, ¿no veo o no? Mayor igual que. Después también tenemos el otro, Eh, menor. Inge, así tal cual se escribe, perdón, para el momento de programar. Sí, 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 así tal cual está aquí. No, el mayor o igual. No, no, no. Cuando queramos utilizar esto en la programación, solo se usa el símbolo nomás. No se pone ya esa palabra, nada. Solamente el símbolo nomás. No, Inge, me refiero al mayor e incluso igual, e igual. O sea, está mayor igual, está usando ahí dos símbolos, así Sí, tal cual se pone. es que esto existe, claro. Esto existe. Este operador lógico lo que hace es verificar si algo es mayor o igual. Mayor o igual que se llama, ¿no? Así lo hemos conocido. Sí, eso está bien, existe esto. Así, porque de otra manera igual se escribe, por eso le preguntaba, Inge, gracias. Ahora, el hecho de que esto varía en base a los lenguajes en realidad. Varía en base a los lenguajes. Ah, Por ejemplo, los operadores, eso es lo mismo en la mayor cantidad, pero hay algunos operadores que lo hacen diferente en otro lenguaje de programación. Inclusive, por ejemplo, les voy a mostrar este. Este, por ejemplo, en C++ es diferente que. Este evalúa si algo es diferente de algo, pero este símbolo se usa en C++, pero en otros lenguajes, por ejemplo, usan este otro símbolo. Excel, por ejemplo, usa este símbolo para decir que es diferente de algo. Entonces, la simbología puede variar, claro, porque tengan en cuenta que son diferentes lenguajes, pero en C++, que es el que estamos avanzando, estos son los símbolos que utiliza, ¿ya? ya, bueno, gracias, Inge. Tenemos el mayor igual, tenemos el menor igual y tenemos el diferente que. Y vamos a trabajar solamente con estos, porque hay más todavía. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo no siempre voy a trabajar con el mayor, no siempre voy a trabajar con el menor. O sea, en otras palabras, tengo una variedad de operadores que yo puedo utilizar, pero estos por el momento van a ser los válidos, los que sí puedo utilizar, ¿ya? Y además que estos operadores lógicos se llaman así operadores lógicos porque son los únicos operadores que van a dar sentido lógico a una consulta. No hay otro, no hay otro. Entonces, estos son los operadores lógicos que nosotros podemos utilizar. Entonces, miren, si ustedes observan, aquí ya tenemos una variante enorme. Por eso les decía que a partir de aquí programar ya sería más complicado. ¿Por qué? Porque aparecen un montón de soluciones a un mismo problema. Si nosotros teníamos un problema, y ya les mostraba hace tiempo que no hay una sola solución, hay varias soluciones a un problema. Con esto se complica más porque ya va a encontrar muchas más soluciones a un problema. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, al tener varios operadores lógicos y al tener dos modelos diferentes de solución, entonces el planteamiento de una condición lógica puede tener una variedad de soluciones, o una variedad de alternativas de soluciones a un problema. Entonces, esto es lo que lo hace un poquito complicado la situación. Ahora, entre los operadores lógicos que puedo utilizar, no siempre es el igual, no siempre es el mayor, no siempre es el menor. En otras palabras, el operador lógico y el modelo que tú decidas colocar en una condición lógica va a depender primeramente del problema y segundo de tu análisis. Por eso me atrevo a decir que esto ya es un poquito más complicado. No sé si los del túnel de la tabla han entendido a la perfección esto porque es lo más complicado de entender, ¿ya? Porque hay que razonar, hay que pensar y demás. Y aparte de que una solución no es la misma para todos los problemas. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Que si yo resuelvo un problema usando el mayor y usando el de dos variables,
Jamás se meten a la cabeza de que, él dicen, ha hecho con este modelo, este problema, pero ahora nos ha dado una tarea y ahora él tiene, y yo lo mismo voy a poner yo, porque él ha hecho igualito. No, yo habría utilizado el símbolo del mayor y habría utilizado este modelo de condición, porque para ese problema se ha visto conveniente poner esto. Pero para otro problema ya no va a ser lo mismo. Tendrás que tú pensar y encontrar qué operador te servirá y qué de esos dos modelos será el que te sirva a ti para responder a ese determinado problema. Entonces, eso sería en cuanto a cómo sería la estructura básica de una sentencia condicional. Tenemos 5 minutos, no me gustaría seguir avanzando hasta que esté bien claro esta parte para poder ya pasar a un ejemplo más práctico. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, Ya. Sí. Algo importante que deben tomar en cuenta. Si nos damos cuenta aquí, eso es importantísimo. Tenemos aquí 3 elementos. En las condiciones, estas son las básicas, hemos dicho básicas. En este modelo de condición básica hay 3 elementos importantes. ¿Cuáles? Un valor, lo voy a poner como nombre de valor. Aquí es un valor. Un operador lógico, cualquiera de estos operadores, y otro valor. Porque si nos damos cuenta, si un elemento de estos nos faltaría aquí, la condición se hace, digamos, no se puede evaluar. No se puede, y como la condición no se puede evaluar, por ende no se puede decidir qué camino se va a tomar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo pondría una condición lógica de este tipo? ¿Alguien me puede decir qué camino toma si yo le pongo esta condición? A ver, ¿quién me puede decir? ¿O no tomará ningún camino? ¿Qué es esto? ¿Qué sería? Ustedes como programadores, a ver, ¿cómo le interpretan eso? ¿Incoherencia sería? ¿Error? Sin miedo. Error, sí. pues. Por ende, error. Esto, al faltarle el tercer valor, esto no se puede evaluar. Pues a ver, evalúen A mayor. Ya, ¿A mayor que quién? No sé. Pues. Entonces, como esto no tiene el último dato, se hace sin valor, no se puede evaluar. Y como no se puede evaluar, no se puede decidir si va a venir por acá, por acá. En programación, eso significa que es una condición errónea. Y por como es errónea, entonces prácticamente ya no tiene sentido, no tiene lógica eso. Entonces, como no tiene lógica, es error. Y lo mismo ocurriría con esto, digamos así, miren. Ahí está. A ver, ¿esto qué camino tomará? ¿El del verdadero o el del falso? También es un error. ¿Por qué? Porque a ver si nos ponemos a preguntar esto, ¿qué significa? Igual que 9. Ya, ¿pero quién es igual que 9? No sé. Entonces, le falta un valor aquí que pueda compararse con el otro valor. Entonces, como le falta otro elemento, eso sería un error. Y como es un error, no se puede decidir qué camino tomar. Y sería mucho más erróneo poner esto. Digamos, A9. Aquí digamos, A9. O sea, en otras palabras, no le he puesto el operador lógico. Solamente están los dos valores. Esto, ¿qué camino toma? ¿El del falso o el del verdadero? No, esto no es una condición lógica válida. A ver si lo interpretamos, ¿cómo sería? A9. ¿Y eso qué? ¿Falso o verdadero? No sé, no se sabe. Prácticamente el hecho de que le falte el elemento de la condición lógica, o en otras palabras, el operador lógico ya no tiene lógica, pues esto, los operadores lógicos le dan sentido lógico a la consulta. Entonces, y más importante, no olvidarse del operador lógico. Entonces, si nos damos cuenta, las estructuras condicionales, las estructuras condicionales básicas están compuestas por 3 elementos, 2 valores que lo puedes trabajar como variable o como constante y de por medio sí o sí necesitamos un operador lógico. Esa sería la forma correcta de construir una condición lógica válida y evaluable. Por ejemplo, ahorita estoy cumpliendo. Si ustedes observan, tengo a y tengo a 9. Tengo los dos valores, ¿no es o no? Y tengo el operador lógico de por medio. Ahora bien, si nos damos cuenta, ¿esto se puede evaluar? Sí, porque cumple con todos los requisitos. A ver, ¿cuánto vale? Vale 5. Allá, entonces, 5 es igual que 9. Entonces se dan cuenta que ya se puede evaluar. 5 es igual que 9. No. Entonces toma el camino del falso. Entonces, prácticamente, mucho cuidado. El error más común y lo más difícil e importante para ustedes es en encontrar la condición lógica que sea válida y que solucione el problema que tú estás queriendo resolver. Esa es lo más importante acá. Necesitamos encontrar la condición lógica que sea primeramente bien escrita, que esté con esta estructura, los dos valores y el operador, que puede ser cualquiera, ya saben, y que esa condición que tú ya has decidido poner resuelva el problema que te están pidiendo. Entonces, esta sería la teoría que puedo abarcar en cuanto a las sentencias condicionales. Me pregunto si a los del turno de la tarde, por favor, si lo han visto de la misma forma, porque
Hay otra forma de estudiarlo. También algunos los tienen otros métodos. No sé si lo han visto igual para no confundirlos, por favor. La verdad, sí, Ya, es esa forma también. perfecto. Entonces, no nos estamos descasilando para no confundir. Entonces, lo han visto de la misma forma. Por lo tanto, ahí está. Está entendido, pero hasta aquí se entiende. Sí, que ahora sí. Que porque más antes que medio que no lo entendía bien. Perfecto, ahora hay que aprender todo. Muy bien, se va a cortar. Tenemos menos de un minuto, así que nos vamos a la siguiente sesión que lo tienen que, se conectan rapidito, rápido, inmediatamente para no perder tiempo. ¿Ya? Gracias.